de Cristo. Del 104 al 166 antes de Cristo. Un hombre llamado Antíoco Epífanes. No tienen que anotar porque todo eso está en el libro, solamente aquí. ¿Ven? Un hombre llamado Antíoco Epífanes, un sirio, que fue famoso porque conquistó gran parte de ese territorio. El territorio que antiguamente se llamaba Canaán, que equivocadamente muchos historiadores, no sé por qué le ponen insistentemente Palestina, ¿no? Les expliqué que Palestina no existe en la historia, según un nombre que lo pusieron los ingleses y un emperador romano, pero insisten en usar ese nombre que no corresponde ni a la historia, ni a la arqueología, ni a nada. ¿Ven? En los libros cristianos encontramos la palabra Palestina, que es algo muy errado. ¿Ya? Este hombre, Antíoco Epífanes, la traducción en español significa la manifestación de Dios. Eso quiere decir la palabra Antíoco Epífanes. Prácticamente pues era una blasfemia, ¿no? Pero ¿por qué se puso ese nombre? Porque él se creía a sí mismo invencible, poderoso, que no lo podían enfrentar. Así es el hombre malo y orgulloso, ¿no? Cuando son malos, orgullosos, piensan que van a vivir para siempre y hacer lo que les da la gana, hacen lo que quieren, pero desgraciadamente vemos que todo ser humano, algún momento, su vida termina. ¿Sí o no? Había en el África un gobernante que era tan terrible, tan malo, que para poder dominar a sus enemigos y también a la gente de su pueblo, dice que los torturaba terriblemente. Dice que los empalaba. ¿Sabes lo que es empalar? Que ponía una estaca y por ahí a la persona la penetraban así hasta salir la estaca por la boca. Así que ahí lo dejaban agonizando. Y él se gozaba, sí. Y él se gozaba viendo ese sufrimiento. Él se gozaba. ¿Ya? Y no solo eso, había otro africano también que cogía y bebía la sangre de sus enemigos mientras veía que agonizaban ellos. O sea, delante de ellos cogía su sangre y bebía y comía mientras ellos estaban agonizando bien. O sea, hay seres humanos que cometen hechos demasiado atroces, terribles, ¿ya? Que ellos creen que de esa manera toman el control y el dominio a través del miedo a la persona. Y eso también el diablo lo sabe. El diablo sabe que puede dominar a la persona a través del miedo, del terror. ¿Cuántos han tenido experiencias con demonios? ¿Sí o no? Que cuando usted ve una cosa fea, su cuerpo se paraliza y no puede hablar, solamente su mente se mueve. Su mente está orando y reprendiendo, pero su lengua no quiere hablar. Los que ya han pasado esa experiencia ya pueden hablar porque aprenden a dominar ya su cuerpo, pero otros no. ¿Usted también ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿no? El miedo nos paraliza. Y los gobernantes malignos saben que a través del miedo pueden controlar a las personas. ¿Ven? Entonces, yo les comento solamente de estos dos gobernantes, pero ha habido en la historia muchísimos que han sido terribles, hasta el mismo Hitler. Pero imagínense usted, todos ellos igualmente murieron. Ninguno vive hasta hoy. No hay ninguno que pueda vivir hasta hoy. Todos han quedado en la historia. Y claro, todos ya sabemos que todos ellos están en el infierno, gozando del fuego, ¿no? Allá abajo. ¿Amén? Pero ahí están. Y ahí terminó su soberbia y su maldad. ¿Amén? Entonces Antíoco Epífanes no se quedaba atrás, era un hombre malo, perverso. ¿Amén? Cuando Epífanes comenzó su reinado, el sumo sacerdocio de Jerusalén estaba en manos de Onías, que era un hombre ejemplar, o sea, un hombre que obedecía la ley de Dios, hacía lo correcto. Pero Onías, que era Epífanes vendió el sumo sacerdote al hermano de Onías,
al hermano de Onías. Él se llamaba Jesús. Imagínense, Jesús era un nombre común en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. A muchas personas le ponían Jesús o Josué. ¿Ven? Entonces dice que... O sea, no era el único Jesús. No era el único nombre. No era el único nombre. Dios le puso el nombre de Jesús porque significa Salvador. ¿Ven? Bendiciones. Ya, entonces lo vendió a 360 talentos. No aclara la historia si era plata o oro, no sé, ¿ya? Pero eran talentos, que era la moneda que lo usaban en ese tiempo. Y este hombre, el nombre era Jesús, dice que se cambió el nombre por Jasón, para que la gente pues no lo molestara. Fue el nombre hebreo, Jesús. Entonces se puso Jasón, ¿ya? Tiene que tener un significado también. Por supuesto, pero no lo dice el libro. Amén. Cuando Antíoco Epífanes fue a Egipto a reprimir un levantamiento, circuló el rumor de que él había muerto. Ya en Israel, en Judea, ya la gente celebraba, ya murió, ya este hombre ya no va a molestar. Porque todos estos gobernantes que querían hacer un pequeño imperio, ¿qué hacían con los países que ellos conquistaban? Primero, les ponían altos impuestos. Y esos altos impuestos afectaban a todos, ricos y pobres. ¿Amén? Es como que Rusia invada Sudamérica y empieza a decir, a ver, Ecuador tiene que pagarme cada mes, tiene que pagarme 300 millones de dólares. Y no hay esa plata en el Banco Central. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahí? Para que no vengan a matar gente los rusos. Subir los precios de todo. Todo sube y todo el mundo tiene que sacarse la vida para poder pagar mensualmente esa cantidad, o si no viene Rusia y empieza a matar a gente hasta que no le paguen. Ese es un ejemplo nomás que estoy dando, ¿no? Porque así hacían estos emperadores con los países conquistados. Les quitaban gran parte de sus riquezas mientras ellos estaban gobernando ese territorio. ¿Ven? Entonces, como él se enteró que allá en Judea la gente ya estaba allí se contenta, haciendo fiesta porque pensó que él había muerto, y cuando él llegó con venganza y mató a 40,000 judíos por la venganza o el enojo de que ellos estaban celebrando que él había muerto. Y también del coraje, porque él le tenía coraje no solamente a los judíos, sino que él también le tenía coraje a la religión judía. Él quería cambiar la religión judía a una religión pagana. Él quiso hacer todo lo posible. ¿Qué hizo? Dice que sacrificó una cerda en el altar del templo para de esa manera ensuciar el templo, ¿no? Hacerlo inmundo para que ya no lo puedan usar. Después de haber sacrificado una cerda, dice que él prohibió leer la palabra de Dios y toda copia, él ordenó que desapareciera toda copia de la palabra de Dios. ¿Ya? También hizo otra cosa, él prohibió la circuncisión y también prohibió el acto del sabbat, o sea, el ayuno. Dice que un día enojado, porque no le querían hacer caso, porque él exigió que un anciano coma cerdo, como él no quiso comer, dice que lo hizo matar. Ya una mujer con sus niños, por no querer obedecerlo, porque estaban ellas en el sabbat, no le querían obedecer, dice que ordenó que las tiraran a ella y a sus hijas a una olla de agua hirviendo, esa olla de caldero enorme, y la mataron. Porque no quería obedecer, que no haga ese ayuno, que no cumpla con el sabbat que hacían los israelitas, los judíos. ¿Amén? No sé si yo les expliqué algún día que había un grupo de
de judíos llamados pues justamente los escribas. No sé si será verdad esa historia, pero esa historia está escrita, será verdad, será mentira, no se sabe. Pero dice que la mayoría de escribas se aprendían de memoria un libro, o algunos libros de la ley, se aprendían de memoria. Tal vez para ustedes no sea fácil aprenderse el Génesis, porque para ustedes sería un libro de eso, un Génesis, muchas palabras. Pero en el hebreo antiguo, como carecía de vocales, su significado de cada palabra, ¿ven?, era en español más extenso, ¿no? Entonces ellos podían aprenderse todo el libro de Génesis en hebreo antiguo, que no pasaba nada, y explicarlo con sus propias palabras. ¿Ven? Por eso cuando ellos hablaban de las escrituras y si había algo que estaba un poco confuso, se reunían entre todos ellos y recordaban lo que habían leído, ¿no? Bueno, yo leí esto, el otro decía sí, yo también leí, el otro decía, me parece que aquí hay un cambio, como que no era así, y ellos se reunían para discutir si estaba correcto o no estaba correcto lo que se había escrito. Porque cuando ellos daban esos rollos de la ley a la gente extranjera que venía, se la vendían y a veces también se la obsequiaban. Entonces ellos tenían tanto cuidado de que escribían, dice la historia, ¿no? Escribían todo el rollo, iban escribiendo, y dice que si se hacía una mancha, dice que eso lo rompía. Si se manchaba o salía algún nombre mal hecho, lo rompían. ¿Ven? Dice que cuando iban a escribir un rollo de ley, dice que primero se bañaban bien, quedaban bien limpiecitos, y ellos empezaban a escribir. Y memorizaban la palabra del Señor. Por eso cuando había persecución y ordenaban que todos esos rollos de la ley sean destruidos, mataban a la gente en sus casas, buscaban por donde sea, veían algún rollo de la ley, lo agarraban, lo destruían. Cuando otra vez el pueblo de Israel estaba en paz, otra vez subían los rollos de la ley. Entonces, no sé si es que se creía así, o efectivamente era que los escribas memorizaban la palabra del Señor y cuando ya estaba todo en paz, otra vez volvían a escribir. Tenían que memorizar, no olvidarse porque tenían que volver. Pero claro, sus enemigos no sabían nada de esas cosas, porque si ellos hubieran seguido eso, eran capaces de matar a los escribas. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Usted dijo que Antíoco Epífanes significaba qué cosa. Significaba manifestación de Dios. Manifestación de Dios. Bueno, hubo un hombre en Israel que se rebeló contra Epífanes. Este hombre llamado Matatías, ¿ya? Él fue el del clan de los Macabeos, era el padre de los llamados Macabeos. Matatías se rebeló y él tuvo que huir al desierto, tuvo que huir y esconderse en las cuevas donde estuvo escondido el rey David también. Y ahí dice que él logró, dice, aliarse con Roma. Roma lo apoyó hasta que Matatías tuvo el control o el poder de Israel y sus hijos. ¿Ya? Y tuvieron ellos que pasar, cuando usted lee pues, la guerra de los judíos, ¿no? De los macabeos y todo eso, ahí se ve la guerra, cómo se rebelaron en contra del Imperio Romano y todo, ¿verdad? Ahora hay algo que a veces no nos cuenta mucho la historia bíblica, ¿no? Bueno, en realidad la historia bíblica no nos cuenta nada acerca de organización romana y esas cosas, ¿no? Porque más la palabra de Dios se centra en que conozcamos al Señor, no en otra cosa. ¿Amén? Pero una de las cosas que quiero que me atiendan es en esto. ¿Por qué los romanos ganaban tantas guerras? ¿Y por qué el imperio duró muchos años? Porque los romanos tenían un ejército
ejército bien organizado. Pero los romanos fueron más inteligentes en estructurar su ejército. Y hay unas grandes diferencias. Por ejemplo, cuando venció a Babilonia y cuando vencieron a los griegos también, los romanos vencieron a los griegos, perdón. Dice que ya los romanos contaban con armamentos de guerra, o sea, con máquinas de guerra, que no tenía ninguna nación. Amén. Ya los romanos usaban el ariete, la catapulta, que no usaban las demás naciones. No usaban ninguna de esas cosas. ¿Ya? Y había otros armamentos más que usaban los romanos. Solamente para ponerles un ejemplo, cuando los romanos fueron a una batalla, sus enemigos que eran más numerosos, cargaban lanzas, ¿no? Si han visto en la guerra que sale en la televisión, lanzas largas, pero las lanzas de los romanos eran más largas. Eso significaba que si hubiera un romano y venía su enemigo con su lanza más larga, usted tenía la más larga, entonces usted podía lastimarlo a su enemigo antes de que él pueda hacerle daño a usted, porque su lanza era más larga. Los escudos que usaban los enemigos eran de madera, de cuero, ¿ya? Y los romanos en cambio empezaron a usar ya la metalurgia, ya empezaron a usar ya escudos que ya eran ya de metal, ya no eran escudos de cuero ni de madera, ya eran de metal, y no eran unos escudos pequeños, eran unos escudos grandes que cubrían casi todo el cuerpo. Y había soldados que también usaban escudos más chicos, según el grupo de soldados que pertenecían, era también el tamaño de sus escudos. Ya utilizaban cascos para proteger la cabeza de las piedras o de las flechas. ¿Podía proteger un casco de la flecha usted que creció? ¿Podía proteger una coraza en el pecho de las flechas? ¿Usted que creció? Ya. Esos objetos protegían, sí, de las flechas, pero cuando eran disparadas a larga distancia. A larga distancia ya pierden fuerza y velocidad y claro, se estrellan contra el casco. Pero si no tiene casco, sí, lo lastima. Y si no tiene esa coraza, también puede de repente llegar a penetrar. Pero como ya perdían velocidad, a los que caían solamente golpeaban nada más y no herían al soldado. ¿Amén? Pero si la flecha era disparada de cerca, ahí sí podían herir al soldado. Y era terrible cuando entraba una flecha en la cabeza, trate de sacar el casco. Imagínense. De tratar de sacar el casco y estaba metida la flecha y de tratar de sacar el casco. Era un problema. ¿Ya? Y ellos cuando iban a la batalla, ellos ponían su escudo y siempre se tapaban la parte izquierda y solamente dejaban la parte de la vista derecha. Con la vista derecha es la que ellos miraban y se cubrían el escudo casi todo su cuerpo. ¿Ya? Ellos tenían espadas más grandes y bien afiladas, espadas de doble filo, pero sus enemigos usaban espadas de un solo filo, o sea, de un solo lado tenían el filo. ¿Sí nos damos cuenta? Y los enemigos no usaban esa armadura, simplemente tenían su ropa de batalla, pero no tenían armadura como los romanos. Igualmente los romanos también dice que se organizaban en escuadrones cuando iban en la batalla. En cambio los otros enemigos a veces cubrían toda la planicie, pero no por escuadrones. ¿Ya? Y otra táctica más de guerra que usaban los romanos, que hacía confundir a sus enemigos, es cuando ellos venían con caballos. ¿Saben lo que hacían los romanos? Ellos se abrían y dejaban una especie de cajón así. Se hacían los soldados así como una U. Dice que a lo que venía el carro con un caballo, el caballo se confundía al quedarse así como en una especie de cajón, y ahí venían ellos y mataban al jinete y a los demás, porque el caballo se quedaba como tieso, no sabía para dónde correr a lo que entraba en ese cajón de soldado. Era como que lo estaban metiendo en el corral. ¿Ven? Entonces ellos eran inteligentes en organizar la guerra. Por eso es que los romanos ganaron muchas guerras. Después de Matatías le sucedió en su lugar Judas
Macabeo, Judas Macabeo. Y desde Judas Macabeo empieza lo que se llama el reinado de los Macabeos. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Solo le estoy dando un resumen, pero ya digo, ¿no? Los macabeos son libros que existieron también. ¿Dónde? Son libros que existieron también dentro de la... No el libro de los Macabeos, ahí el libro de las guerras ya. judías donde se menciona los Macabeos. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, usted puede leer en la Biblia católica está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia católica tiene incorporado ahí el libro. ¿Ya? Que usted lee de las guerras, lee ahí lee el Imperio Romano, el Imperio Griego, lee la guerra que hubo con Babilonia, ¿ya? El surgimiento de los Macabeos. Incluso, si no me equivoco, hay una parte donde menciona cuando Jeremías esconde el arca, algo así, ¿ya? Que se cree que Jeremías escondió el arca del pacto, porque el arca del pacto hasta hoy no ha sido encontrada. Se cree que no ha sido encontrada hasta hoy el arca del pacto, ¿ya? Y algún día será encontrada. Y por eso es que luego los israelitas, con toda confianza, dicen ellos que quieren construir otra vez un templo a donde ellos van a poner el arca del pacto. Seguramente ellos ya saben dónde está y por eso es que ellos quieren, ¿no? Ya cuando llegue su momento, que el mundo entero vea el arca del pacto. Amén. Amén. El dominio romano desde el 37 a.C. y a través de todo el periodo del Nuevo Testamento. Antes de que Roma sea un gran imperio, tuvo 3 personas en el poder: Pompeyo, Craso y Julio César. Amén. Pompeyo, Craso y Julio César. Era un triunvirato que estaba gobernando Roma. Pero después con el tiempo, Julio César llegó a constituirse el gobernante de Roma. Amén. Y no sé, pero lo que pasaba con los emperadores romanos puede pasar con cualquiera de nosotros. A veces uno critica, ¿no? Uno critica cómo era Persercio, ese hombre, cómo era así, cómo era asado. Pero la cuestión es que ninguno de nosotros hemos tenido el poder que ellos han tenido. Porque una cosa es que estemos con todas las necesidades que tenemos, y otra cosa es que de un momento a otro, en un solo día, se nos dé, imagínense, el poder de ser gobernante de un imperio. ¿Qué locura nomás usted haría? ¿Sí o no? Muchas cristianas cambiarían de marido, ¿no? Ya váyase de aquí, ¿sí o no? Pero estando pobres decían, no, nunca lo va a cambiar, ¿no? Pero teniendo poder lo harían. Y el hombre es lo mismo. El hombre teniendo poder dejaría votar a su esposa y empezaría a coger, no, otra mujer. Porque así es el ser humano. Son muy pocos los seres humanos que se mantienen tal como son, aunque tengan poder. Vemos el caso del rey David, ¿no? Se mantuvo siendo lo mismo, un hombre humilde, aunque tenía el poder. Pero cuando vemos a Saúl, después de haber sido un buen hombre de campo, ¿no? Trabajador, humilde, cuando ya tuvo poder, se volvió hasta rebelde contra Dios. Él pensó que ya podía ir a hacer todo lo que le daba la gana y no hacer caso ni siquiera a Dios. ¿Sí se da cuenta? Amén. Y por eso cuando estos emperadores, al tener ese gran poder y esa gran riqueza, se volvían tan locos, que ellos mismos empezaron a sentirse dioses. ¿Ya? El tener tanto poder decidir sobre la vida, mátalo, a este no lo mates, esto acá, tráeme para acá, eso no lleves, ¿no? Entonces los hacía sentir poderosos como un dios. Y por eso es que muchos de ellos empezaron a endiosarse tanto que incluso ordenaban que se hagan estatuas. Y esas estatuas de ellos se las pongan en los templos de adoración a los dioses también. O sea, como que ellos fueran otro Dios. Imagínense, ¿no?
Y hasta ahí llega el poder del ser humano cuando tiene, ¿no?, crecido su orgullo y cuando tiene todo el poder en sus manos. Solo por un momento usted me dice, ¿usted qué haría con las bandas si usted tuviera poder? Imagínese, ¿qué haría usted? Consultaría la ley, llamaría a los jueces, si le dijeran, este día tú tienes absolutamente poder, lo que tú digas es lo que hay que hacer. Y fuera de ti no hay jueces ni fiscales ni nada. Lo que tú dices se hace y punto. ¿Qué harían en ese mundo? Algunos se declararían locos, ¿no? Deberían las Fuerzas Armadas, vayan, saquen a la banda y destruyan a todos, elimínenlo. Nerón dijo, decía él cuando estaba en el poder y todo, dice, yo me parezco a un Dios, yo me parezco a Dios, ¿por qué? Porque yo tengo el poder, le decía a la gente, porque yo tengo el poder para darte vida como para quitarla. Yo tengo el poder para hacerte pobre y para hacerte rico. Así es, así es. Así es Nerón. Es que ese era el sumo poder que ellos tenían y se creían dioses. Claro, Sí, pues ya cuando nos organicemos demasiado, nos creemos dioses, nos creemos en la vida de los demás. Y así la gente también de la banda, como tienen poder, ellos creen que pueden hacer y deshacer de cualquiera. Pueden hacer y deshacer. Pueden hacer eso. ¿Ya? Yo que vivo en el Guamo, yo he visto eso. Gente que se llena tanto los oídos que piensa que puede decidir sobre lo que sea. Dice a la gente, te vas de tu casa y se coge en esa casa. Sí. Sin haber pagado impuestos ni nada. Como que fuera algo que se encuentra botado, se la cogen y la ocupan. Y desbaratan todo, dañan todo. O sea, imagínense, pobre casa, ¿no? Pobre persona que se esforzó por eso. Van ellos y le dañan todo, y le dañan todo. Y si quieren, les gusta la puerta, la arrancan la puerta y se la llevan a otra casa. Así saben hacer. Es gente bien perversa, bien mala. ¿Amén? Bueno, entonces convérseme algo de lo que hemos hasta ahorita comentado. Convérseme si está aquí o no está aquí, dígame la verdad. ¿O dónde está? O sea, ¿O dónde está? estamos ahorita tratando más o menos la historia de que es antes de llegar a la época de Jesús. Antes de llegar a la Antes de llegar a la época de Jesús, y muchos quizás no estamos al tanto porque en la Biblia católica sí se encuentra esa historia, pero en Macabeo 1 y Macabeo 2. Más o menos allí se puede. O sea, le pusieron, escúcheme esto, le pusieron Macabeos 1 y 2, pero no son los Macabeos los que escribieron ese libro. Simplemente lo que hicieron para identificar los libros. Pero ellos jamás escribieron ningún libro de Macabeos, nada de esas cosas. ¿Amén? En la Biblia hay algunos libros que fueron escritos y se les puso el nombre, pero no porque ellos lo escribieron. Otros sí, unos sí, otros no. ¿Amén? Hay libros en la Biblia que aparecen los nombres, pero no escribieron ellos. ¿Sí me entienden? Otros sí fueron escritos por el autor que aparece en el mismo libro como Jeremías, Daniel, amén. Ezequiel, ahí aparece en el capítulo 1 que ellos mismos dicen que son los que escribieron ese libro. En cambio hay otros que no fueron escritos. Por ejemplo, el libro de los jueces. ¿Por qué cree usted que fue escrito el libro de los jueces? ¿Por quién? ¿O por qué? ¿Por quién? ¿Por qué? Porque la historia de los jueces ahí aparece desde Josué hasta varios jueces, algunos. Y el que escribió esa historia tenía que haber tenido una larga vida para ver esto. Pero el libro de los jueces es una recopilación de las historias escritas por algunos autores que fueron juntando la historia de los jueces hasta completar un solo libro. Amén. Solamente usted haga cuenta, ¿no? Cuánto vivió Josué, de ahí cuánto vivió Sansón y cada uno de los héroes que aparecían de los jueces, y ahí cuenta cuándo murieron, hasta cuánto vivieron, cuántos años. Imagínense, la persona que escribió eso tenía que haber tenido
más de 100 años, más de 200 años, para poder haber dicho, vivió, murió, yo lo vi. ¿Sí o no? Pero en aquella época vivían hasta 800, 900 años. No, eso fue antes del diluvio. Después del diluvio ya nadie vivía esa cantidad de años. Era una bendición de Dios que haya vivido, por ejemplo, Abraham una larga vida, Moisés, pero de ahí muchos de los bíblicos no vivieron esa cantidad enorme de años. No. Hubo algunos que vivieron hasta 40 años, reyes, del libro de los reyes. ¿Ya? Eran buenos reyes, pero no vivieron una larga vida. Solo Dios lo sabe, ¿no? O sea, con Dios no podemos discutir. Él decide quién vive más, quién vive menos. Lo bueno de todo es que no importa cuántos años viva, lo bueno de todo es que se vaya con el Señor. Eso es lo bueno. Porque ¿qué vale vivir más de 100 años si nos perdemos? ¿Sí o no? Imagínense que Dios le diga a usted, vas a vivir 200 años y no importa lo que hagas, vivirás 200 años. Muchos se apartan de la iglesia porque van a vivir la habitación. Se van a París, se van a Roma, se van a Italia, se van a todos los lados donde no han ido, ¿sí o no? A la discoteca y todo. Y ya cuando ya tienen ya 190, que ya les falta 10 años para el 200, ahí van a buscar la iglesia. Ahora sí, la oración, ¿sí o no? O cuando le falta un año, ¿no? O un día antes de morir, ya mañana cumplo 200, ahora sí, esta noche hago vigilia, ayuno, oro y ya me santifico totalmente. Hay gente que piensa así, ¿no? Pero que no saben cuándo van a morir. Nadie sabe. Pero yo digo que si tuviera la seguridad que Dios le dijera, vas a vivir 200 años, mucha gente se volvería loca. Claro. No todos. No todos estarían pensando en 200 años, Señor, bueno, voy a predicar tu palabra a otros países, pero no todos piensan así. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Vemos en la página 13 la historia de la ciudad de Corinto. Corinto. Se llamaba Corinto y los que vivían en Corinto se le llamaban corintios. Le digo esto porque hay gente que equivocadamente dice, la ciudad de Corintio no se llamaba Corintios, se llamaba Corinto. Corinto. Sí, Corinto. Y ahí son los corintios. Amén. Corinto. Era una ciudad que prosperó mucho, pero también, además de haber sido una ciudad muy próspera, también fue una ciudad muy corrupta. Dice que en ese tiempo la corrupción en la ciudad de Corinto era tan famosa que mucha gente, en vez de decirle a otra, tú eres un corrupto, le decía, tú eres un Corinto. Corinto. Sí, Corinto. Corintioizado. Como que usted le dice a alguien de la calle, tú eres un Corinto, en vez de decirle, eres un Corinto. No Corinto, Corinto no, Corinto. ¿Amén? Y ahí fue pues donde estuvo Pablo. Pablo ahí dice que fundó una iglesia. Por eso es que ese don tan maravilloso, ¿no? Ese ministerio del apostolado, un ministerio maravilloso que ahorita se lo ha manoseado y se lo ha ensuciado mucho. ¿Amén? Y se ha confundido también. Porque la Biblia dice que los apóstoles iban a ser los apóstoles. ¿Cuál era su trabajo? Ganar almas para Cristo. Y ellos fundaban iglesias donde iban, pero ellos no eran los pastores. Incluso cuando uno lee la historia de las cartas apostólicas, dice que Pablo mismo ponía a un hombre fiel como pastor. Él no era pastor, era apóstol. Y como apóstol él estaba cumpliendo su función de llevar la palabra de Dios a donde más podía. Por eso es que Pablo no paraba de viajar, llevaba la palabra a donde más podía. En cambio el pastor no viaja, el pastor se queda pastoreando el grupo de cristianos que están ahí. Ese es su trabajo, pastorearlos. No es agotar a la iglesia, irse un año a ganar almas y después regresar después de un año a seguir pastoreando. Ese no es un pastor. O es evangelista o es pastor. ¿Amén?
tiene que ser una de las dos cosas, o evangelista o pastor. O sea, que los apóstoles se podría decir que lo que es hoy en día que llamamos plantadores de iglesia. Claro, los apóstoles modernos podríamos decir que son los misioneros, los plantadores de iglesia. Los misioneros, porque los misioneros son los que están por tiempo en un país predicando y de ahí cambian a otro país, así son los misioneros, nunca se quedan en un solo sitio. Y ellos no pastorean una iglesia, ellos lo que hacen es formar una iglesia, nada, ¿ya? Yo me acuerdo de unos misioneros de Asamblea de Dios que fundaron una iglesia por el Guamó, y ellos mismos nombraron pastores de la misma iglesia, porque ellos ven gente que es fiel. Y después, cada vez y cuando ellos visitaban esas iglesias, o sea, así como hacía Pablo. Ya después de 1 año, 2 años, iban otra vez a visitar para ver cómo estaba la obra de Dios y cómo le iba al pastor de esa iglesia. Y muchas veces ellos, porque hay misioneros norteamericanos que reciben ayuda de gente que es cristiana, pero que tiene dinero. Entonces ellos, esos misioneros, distribuyen ese dinero entre las iglesias que ellos ya han ido fundando, ¿no? Para construcción, o de repente ese pastor vive en un lugar demasiado pobre, ¿ya? Entonces le ayudan ahí con un sueldito, cualquier cosa, para que no se muera de hambre en su familia. Y la obra permanece, no se cierra la iglesia, ¿ven? Porque hay pastores que se ven obligados a trabajar porque la iglesia no les da lo que los podría mantener ahí a su familia. Y también hay gente que no hace conciencia. Yo cuando era católico no me daba pena dar para la limosna o la ofrenda de cura. Y claro, uno anda tan ciego que yo no discutía el hecho si el cura se comía o no la plata, ni me interesaba. Pero cuando ya venimos a la verdad, en cambio, como que algo ocurre, nuestra mente se nos cambia, ya no estamos adorando al diablo ni a su ídolo, ahora estamos en la verdad, pero ahora sí nos fijamos en el pastor que si gastó $1 en caramelo ya estoy ofendido, ¿no? Ese era mi $1 y si ¿por qué lo usé en caramelo? ¿Yo no? Entonces está mal, ¿no? Siempre debemos aprender de que si diezmo o ofrendo, esa plata ya no es mía. Ya Dios tomará, o sea, Dios le pedirá cuenta al cielo. Y usted será bendecido por lo que hace y punto. Y eso yo lo aprendí. Cuando era antes de ser pastor, yo daba mi diezmo y a mí no me importaba lo que me digan, simplemente daba mi diezmo y punto. Ni andaba preguntando qué hacía el pastor con ese diezmo, ni averiguando, ni decía al pastor, a ver, póngame el pastor ahí, que yo di tanto diezmo para ver cuánto dan y cuánto coge en el mes. Porque eso es hasta pecado. Como que le diga a su padre al que le da de comer, ¿no? A su papá, cuando era niña, ¿no? Papá, a ver, dime cuánto ganas en la empresa, quiero ver cuánto te ganas, ¿no? Porque no, mi mamá no nos está dando el buen pescado ni la buena carne, entonces tú estás gastando en otra cosa. ¿Yo no? Quienes piensan así, o sea, es como que nunca han dado, porque si dan, uno cuando da, pues no, uno se olvida de lo que ha dado, pero si uno está pensando en qué van a hacer, en qué está haciendo, nunca lo ha dado, porque todavía lo tiene en su mente y en su corazón. Lo que pasa es que nunca ha dado de verdad su corazón al Señor, solamente una parte de su corazón, no todo su corazón. Porque en el libro de los Hechos, cuando vemos que la gente se convertía, no les interesaba dar todo lo que tenían. Y estaban contentos, nadie reclamaba, nadie preguntaba. Pero así es, cuando venimos a la verdad, en cambio, las cosas como que cambian. Nos volvemos de otra mentalidad, cuando debería ser totalmente diferente. Amén. Muy diferente. Pero así sucede. Yo he visto ciegos que Dios le da pena, pero ciegos de Dios que pasan muchas necesidades. ¿Ya? Y cristianos que no les gusta diezmar, prefieren ellos darle a un necesitado y dicen afuera, mejor le doy a un necesitado de afuera. ¿Ya? Y están pecando porque la palabra de Dios dice que ellos están comiendo palabra de Dios. Se le está dando el pacto espiritual. ¿Ven? Y son ovejas que están dando su lana y su leche botándolo por la calle. Ya, anote el deber y escúcheme, póngame mucha atención porque no lo voy a repetir a cada rato, lo que voy a decir ahorita. Escúcheme bien. Puede ser que el otro sábado, puede ser, puede que sí, puede que no. Pero puede ser que el otro sábado yo tenga que irme a una campaña. Tengo que irme a una campaña, tengo que estar allá, obligado. ¿Ya? Y puede ser que no venga. Pero ya le voy a mandar los deberes
Y usted viene y expone aquí adelante su deber delante de sus compañeros. Y el hermano que va a quedar encargado Ya no. lugar, ¿no? Ah, ya. Él va a anotar su participación en clase. No le va a entregar al hermano eso, solamente usted expone y se lo lleva, y en los otros sábados que vengo, ahí usted me lo entrega. Ah, ya. Amén. Ya, ya. Anote, deber de la clase que hemos ahorita dictado, ¿no? De la clase antiguo. A ver, del Antiguo Testamento. Nuevo. El mundo del Nuevo Testamento. Son tres cosas que va a hacer. Número 1. Número 1. ¿Cómo lograron los judíos proteger la palabra de Dios a través de la historia? Número 1. ¿Cómo lograron los judíos proteger la palabra de Dios a través de la historia? Número 2. ¿Cómo era el clima y la alimentación en los tiempos de Jesús? ¿Cómo era el clima y la alimentación en los tiempos de Jesús? El que ha atrasado me avisa. Número 3. ¿Cuándo surgieron los fariseos, saduceos y celotes según la historia? ¿Cuándo surgieron los fariseos, saduceos y celotes según la historia? Ahí usted, o sea, los deberes que estoy mandando no es que va a ser un testamento de hojas, ¿no? Es una investigación que usted va a hacer y usted va a anotar, ¿no? Y ahí usted va a exponer acá delante de sus compañeros. ¿Amén? Claro que si no me voy a esa campaña, entonces aquí yo estaré presente.